Creo que entré antes, pero que me da un poquito de vértigo, espera afuera. Estamos perfectos, estamos muy puntuales. Son las Bueno, 10. esperemos un ratito si querés, Sí. como vos quieras. No, no, vamos eh, poquito a poco, igual la gente, viste que con el live se va metiendo. Yo, son las 5 de la tarde, ya yo estoy un poquito lejos, son mis 10 de la noche. Eh, ¿A dónde estás, Guille? No, está en España, ¿no? sí, estoy en Madrid. Sí, trabajando en el Reina, Trabajando en el Reino, sí. Ya, con Ana, ¿no? sí, En el equipo de Ana, sí. Sí, algo sabía. Bueno, ya te contaré. Bueno, voy sí. poquito a poco a adentrarnos en este encuentro. Este es uno de los lives de ABA, de Artistas Visuales Autoconvocadas de Argentina, y la idea del live de hoy es conversar primero con Karina, que Cari es curador y docente de Karina Cañolo, de la Facultad de Artes de Córdoba. Y pensamos en invitar a Karina. La idea de estos lives es que podamos ir probando, conversando y poner en el mientras tanto el autocenso un poco a rodar. Eh, y esto por un lado, y también vamos a hablar dentro de media hora con Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados. Y la idea con Gervasio fue invitarlo para poder conversar también con un aspecto del autocenso, que es lo vinculado a la vivienda, a los alquileres, a los espacios, que bueno, ya veremos cuál es la particularidad de los artistas, sumado a que es un problema generalizado. Y bueno, Cari, la idea de hoy un poco es, nosotros hicimos una primera muestra bajada de las personas censadas hasta ahora, que más o menos llevamos casi 2.700 de artistas visuales y trabajadores de las artes visuales. Eh, y el autocenso surge, bueno, calculo que muchos ya saben, pero si no vuelvo a contarles, durante la emergencia cultural, la emergencia sanitaria y cultural, decidimos empezar a juntarnos, grupos de artistas, de trabajadores de las artes visuales, primero por la necesidad de muchos de ver cómo íbamos a vivir, estar y acompañarnos durante el confinamiento, o sobre directamente el estado este que estamos viviendo. Y entre tantas cosas que, bueno, tenemos tanto en el Instagram como en el Facebook de Artistas Autoconvocados, eh, verán que fuimos trabajando sobre recurseros, tarifarios, espacios de emergencia y acompañamiento durante lo que venimos viviendo. Y en medio de todo eso surgieron unas hermosas conversaciones, discusiones y preguntas que nos llevaron desde la primera, ¿no? Como con estas necesidades que se reconfiguran en estados como el que estamos atravesando. Bueno, cómo los artistas estamos, podemos, necesitamos. Así que desde las preguntas más ontológicas, como, bueno, ¿qué hacemos los artistas? ¿Qué hacemos con el arte? ¿Qué lugar ocupa el arte en esta situación? Que no es menor. Eh, Empezamos también a darnos cuenta que había instancias de conversación que hace años, décadas que nos vamos debiendo. Y hoy en día, por suerte, tenemos más de 1.000 adherentes en ABA, y viene sosteniéndose en el tiempo, lo cual es una hermosa noticia. Y bueno, yendo entonces a esto, decidimos armar, para empezar a conocernos también, un autocenso, que es lo organizamos entre la comisión que lleva el nombre, y empezar a formularnos preguntas como para mapear eh, y ver un poco el estado, ¿no? Específico de las artes visuales y de las trabajadoras de artes visuales. Claro, para quienes ya tuvieron contacto con el formulario, que lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, puesto ahí, que lleva un tiempo y es largo pero necesario.
es un matecito, tiempo, y en la bio de Instagram lo pueden ver. Eh, Empezamos a preguntarnos, bueno, si bien hubo ya intentos desde el ministerio de poder censarnos, decidimos ver también y aportar o poner nuevas preguntas sobre el tapete para este censo. Dicho esto, tiene montones de apartados, ¿no? Desde los primeros, bueno, claramente los datos y después el relación al estudio, al trabajo, a nuestro vínculo con los impuestos, la vivienda, la salud, nuestros espacios de circulación y a experiencias, circulaciones por distintos medios, campos, y hasta un espacio de opiniones e interés para ir aportando colectivamente cosas. Dicho todo esto, para darte un poco de tiempo a vos, lo que te contaba es que sacamos como en este primer estado de la cuestión, el censo lleva desde el 20 de julio, el 20 de agosto en primera instancia cerraríamos la convocatoria o la apertura, vemos si la extenderemos o no, pero vamos a creer que el 20, y de esas casi 2.700 personas, 260 más o menos son de la provincia de Córdoba, que está muy bien. Y vimos por ahí, hice la tareita de descargarlos con sus relativas dibujos, tortas que me encantan. Y, por ejemplo, yo creo que esto te lo compartí como para que podamos charlar en torno a eso. Me gustaba teniendo en cuenta que tu área de trabajo entre la curaduría y la educación, docencia, ver si con lo que habíamos compartido, que ahora pasamos a contar más o menos cuáles son algunos de los datos, creías, primero que estas 260 personas, ¿cómo lo ves en relación a la cuestión más intuitiva, ¿no? De saber la gente que circula o la dimensión tangible e intangible del campo en Córdoba, del campo de las artes visuales, y después, bueno, ver también cómo imaginás, o si imaginás que esta herramienta del censo puede ser útil en los espacios en los que vos trabajás o el mismo Córdoba, cómo pensás que podíamos hacerlo circular. Y si te parece de por sí, si ya lo llenaste, ¿qué te pareció? Bueno, abrir un poquito esta conversación juntas. Bueno, bueno, gracias. Gracias primero, bueno, por invitarme. Celebro también esta invitación a nivel federal, ¿no? Que tiene no solo estos vivos, digamos, para poder conversar, sino también el propio colectivo ABA y también el mismo censo, ¿no? Que busca una manera de conocernos a nivel ya país, si se quiere. Y ojalá que eso sea así. A mí me parece que el número que está censado por el momento de Córdoba es bajo en relación a lo que yo imagino que podría ser esperable, ¿no? Por todo, por las situaciones en las cuales estamos, que ya sabemos, no vamos a repetir el tema de la precariedad que estamos viviendo a raíz de la pandemia, como más visibilizado nada más, ¿no? Me parece que son estructuras de problemas endémicos que se vienen arrastrando a nivel de cómo es nuestra inserción, digamos, como sector social en el sistema a grandes rasgos y en el concierto institucional, ¿no? De cómo estamos bajo el paraguas de la nación contenidos, ¿no? Como sector. Eso por un lado, entonces me parece que el número del cual me hablas quizás es corto, sabiendo, bueno, que Córdoba capital es grande y es muy rica y compleja en cuanto a la actividad en las artes visuales, pero que si se trata también de un nivel regional, bueno, hay otros centros que son menores, pero que son muy activos, caso por ejemplo Villa María o toda la zona del sudeste cordobés, que me parece que merece también subrayar la participación.
A mí me pareció, el censo lo llené y lo volví a ver, porque lo llené muy al principio y entonces a raíz de la invitación esta lo volví a ver y me parece que el censo eh, está buenísimo, no solamente por los datos que puede aportar, que son muy completos, sino, sino también porque me parece que, digamos, que busca conocernos en profundidad en nuestras trayectorias Ujú. y también imagina proyectos a futuro de vida en común, ¿no? O sea, me parece que hace esas dos cosas y me parece que está en ese sentido, me encantó llenarlo. Eh, y respecto de esto que te decía, de cómo nos conocemos, ¿no? Por ahí en el video que ustedes presentan, el formulario, dicen por qué nos censamos, porque existimos, ¿no? Esta cosa ontológica que vos decís, que es, bueno, existimos, pero existimos como sector, ¿no? Como comunidad social dentro de un sistema y de un sistema de trabajo y me parece que el formulario, el censo, busca conocernos y busca saber de nuestras trayectorias por fuera del currículum vitae, digamos, por fuera de el mérito individual que está muy ligado a las artes visuales, ¿no? Es como que nosotros tenemos, bueno, ¿cómo nos insertamos en el sistema laboral desde nuestro campo? Y a través de trayectorias legitimadas, a través del mercado, a través de becas, a través de concursos, a través de salones, pero todo esto es desde lo individual. Entonces me parece que formular, conocernos como sector de manera colectiva y empezar a formular, digamos, modos de vida en común y de organización institucional pública, aunque Ujú. no sea estatal, ¿no? Pero sí pública, porque me parece que eso es lo que hace el censo, me parece que ocupa el espacio del ágora pública, de algún modo, por fuera del individual, en relación a lo colectivo, y creo que eso es muy valioso, porque creo que esas van a ser las formas, yo pienso, quizás utópicamente, pero me parece que no, que paulatinamente las estructuras del sistema en el cual nos estamos insertando van a modificarse de este modo colectivo. Y me parece que el También, censo es apunta, el está bien, colectivo. el censo apunta a ese punto, ¿no? A ese lugar de nada, de representarnos en esto que te digo que es el ágora pública, colectiva, eh, más allá de esas instancias y de esos trayectos individuales. Sí, tal cual, Cari. Vos sabés que algo que fue también conversado y fue esta cuestión colectiva y cómo las otras experiencias siempre de sostener espacios a lo largo del tiempo, porque no es la primera vez que intentamos agruparnos, a veces con motivos puntuales. Y esta vez, si bien la emergencia, creo que lo del sexo colectivo generó que arda Sí, 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 todo el mundo comenta, sí. entre paréntesis, muy bueno. Eh, Pero no en la plaza pública, chicos. pero no en el agua. Eh, fue una de las cosas que fuimos pensando, bueno, a ver cómo hacemos también para sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y creo que, digo, si bien el disparador en este caso es una cuestión tan, ¿cómo llamarla? Eh, radical en el modo de modificar nuestras vidas, creo que volver a esas preguntas y volver a preguntarnos por lo colectivo, volver a preguntarnos por lo común, en este estado de aislamiento también, ABA es un espacio que apuesta a eso y la verdad que somos un montón y tratando de ir sosteniendo y a nivel federal, que también, como vos bien decías, es un intento tras intento y bueno, esperemos que el autocenso, que por cierto, esto de autocenso es porque somos nosotros, nosotros mismos quienes nos censamos, ¿no?
También es una herramienta que se puede solicitar, ¿no? Si alguien quiere este material para poder trabajarlo, replicarlo, se puede solicitar con las reservas que algunos datos tienen. Pero bueno, ver qué herramientas en esta búsqueda, intención de pensar vidas en común y que también el arte desde las herramientas con las que trabajamos podemos aportar a esta nueva anormalidad que vivimos, viviremos y a ver qué se nos viene, ¿no? Charlábamos también al principio, bueno, creo que se vuelve necesario las herramientas que el arte puede aportar para pensar también justamente nuevas formas de vida, nuevos modos de vida. Y he aquí que un poco estas preguntas concretamente sobre nuestras condiciones materiales, y en qué situación estamos y bueno, y qué podemos aportar a estos nuevos modos que veremos cómo irán siendo, pero creemos ahí que se vuelve casi necesario volver a esto, ¿no? Por otro lado, voy a darle siendo un poquito algunas preguntas, a ver si acá, o sea, aparte de saludarse muy loco, pensarlo colectivo estando Ahí yo leía a Mariela Scafati que decía algo, qué loco pensarse colectivo cuando estamos aislados. A y mí me sí, parece que sí, es como una paradoja, pero a mí me parece que en las situaciones de crisis, hoy pensaba a raíz de este encuentro, en las situaciones de crisis en donde por alguna razón nos hemos visto aislados, ya sea en este caso porque estamos corporal, físicamente aislados les unes de les otres, eh, pero también pensaba con las formaciones alternativas, ¿no? Cuando los colectivos de artistas empezaron como a pulular y a emerger en el contexto de fines de los 90, después del neoliberalismo arrasador que tuvimos, ¿no? En donde el Estado quedó como muy minimizado y dejó un hueco enorme. Ahí hubo una fuerza de creación y de producción colectiva por fuera, o sea, yo nombro el mercado, cuando digo por fuera, no pienso que el mercado sea, me parece que bienvenido sea mientras más mercado, pero también son los modos de la ideología neoliberal, ¿no? En donde, como insisto, las formas en las cuales nos insertamos no tienen que ver con, por ejemplo, los modos de vida, la vivienda, la seguridad social, nuestras jubilaciones, nuestros honorarios por participaciones en exposiciones, digamos, no tiene que ver con estas cuestiones que nos permitirían un alto grado de libertad real, de libertad positiva, no de esa libertad individual, solipsista, si se quiere, que está muy arraigada a la idea clásica de las artes visuales de que, bueno, el capital simbólico lo cubre todo, ¿no? Y la trayectoria y la legitimidad individual lo cubre todo. Entonces, me parece, con este comentario de Mariela, me acordé de eso, de que cuando entramos en crisis en nuestro ámbito de la cultura, enseguida nos organizamos y buscamos nuevas formas por fuera de esos otros mecanismos, ¿no? Y en este momento no es porque, y creo que venimos no solo de pandemia, que estamos modo pandemia, sino que también venimos de unos años de fuerte también, digamos, vaciado neoliberal. Entonces, me parece que nos deja en esa situación de precariedad, ¿no? De precariedad es estar solo, tocando, suplicando, porque eso quiere decir precario, estar en un estado de súplica, ¿no? Y de súplica, un poder. Entonces, me parece que esto no solo el censo, sino la construcción colectiva y las alianzas que estamos formando, porque bueno, por todos lados han surgido nuevos colectivos y el tejido de alianzas que se están haciendo a nivel regional, me parece que es súper importante porque ocupa, como digo, un espacio y que ya no es pensando que el Estado no está presente, me parece que es también pensando que hay que autogestionarse los modos de vida institucional que queremos.
Sí, total. Sí, en esta proliferación, las salidas colectivas, dicen acá. Y voy a compartir algunas de las cosas porque viste que esto se va pasando. Después acá los chicos de la paternal dicen, la crisis evidenció la precariedad con la que venimos trabajando, nos dio conciencia real de las necesidades y los sueños que nos unen. Después la necesidad de volver arma política el arte emerge de las crisis, cuando estamos bien, tantos, bueno, vamos ahí. Eh, Esto que decís de las autogestionarnos las instituciones, vos sabés que en otras de las charlas que en algún momento hubo en torno a cómo repensar también, ¿no? Quienes en el censo hay espacio también para los trabajadores de las artes visuales, no necesariamente en un momento hubo una confusión como que era nada más que para artistas visuales, ¿no? También estuvo esa discusión al interior y por cierto está bueno aclarar una vez más. Eh, la pregunta para quienes trabajamos en instituciones, ¿cómo es gestionarnos nuevas y las que ya estaban, cómo autogestionarlas hoy en día en adelante? Porque claramente todas han entrado en crisis y no hablo nada más que Claro, de claro, públicas, ¿no? Ha obvio. entrado la propia noción de institución también en crisis. No sé, específicamente hablando de los museos, que es un poco lo que, no, lo que en un momento estuvimos conversando con Federico Rubituso, que es de provincia de Buenos Aires, ¿no? El actual director del museo, decíamos, bueno, a ver, eh, o con Santi Villanueva, qué nuevos museos o qué nuevos espacios de ahora en adelante vamos a seguir construyendo, ¿no? Esto para quienes también trabajamos en las instituciones y esa pata de, bueno, de esta vida en común al interior de las instituciones, la autogestionada por Claro, fuera, ¿no? Como todas estas agentes que nos vamos moviendo de un lado a otro, sí, cómo lo reformula desde la base, ¿no? Volver sí, a preguntarnos, lo cual creo que el autocenso en ese sentido también habilita a hacerse preguntas en torno a las instituciones, ¿no? Que bien o mal totalmente. estamos todo el tiempo queriendo estallarlas o moverlas o empujar o Ujú, tensar sus límites, que está muy bien, para eso existen también. ujú, Entonces, bueno, es ujú, saber ahora cómo seguimos empujando nuevamente y con nuevas herramientas, ¿no? Y ujú. otra conversación también era esta noción de que al poder conocernos a partir del autocenso, decir, bueno, a ver, acá tenemos herramientas claras, concretas que hicimos, fuimos haciendo preguntas, trabajando juntas, es decir, miren, de los 3.000 personas censadas, vimos que el 60% alquila, tiene su espacio de trabajo dentro de su propia casa, como empezar también a que sepamos también el resto de los artistas y los trabajadores qué condiciones compartimos, qué condiciones materiales y precarias en las que venimos viviendo y qué podemos hacer hoy con eso, o sea, desde dónde y con estos materiales concretos siguen siendo concretos otros también, pero digo, con nuevas herramientas, decir, bueno, a ver, Ujú. dónde podemos, con quién podemos discutir esto, dónde podemos entrar, eh, cotejar los datos, por ejemplo, de cultura de nación con estos mismos, como empezar ahí también a incorporar otras y nuevas herramientas, ¿no? A ver, Sí. voy a Sí, ver si... totalmente, porque me parece por ahí hablaban, alguien leí, no, no leo todo, pero por ahí leo algunas palabritas, hablaban del asunto, de la cuestión de agremiarse, ¿no? Digo, Ujú, esas formas de organización son formas de organización de autorrepresentaciones que sirven a esto, ¿no? A saber qué necesitamos, qué reclamar, cómo construirlo, y me parece que a eso me refiero con salir de ese régimen tradicional de lo individual dentro de las artes visuales, ¿no? Y también de pensar, cuando yo digo institución, no me refiero a las tradicionales claro. instituciones, ¿no? No, Ujú, como bueno, el museo, pero digo, todo museo puede renovarse y puede cambiar y siempre esas instituciones son más, ese tipo de instituciones son más duras, más difíciles de mover, ¿no? sí. Eh, pero me parece que este modo de organización que implica el censo que ustedes hicieron, pero las discusiones internas también son modos de institucionalizarse en términos de organizarse y que va más allá de los nombres propios, ¿no? Que esto me parece que es Ujú. importante también.
Eh, Acá, con respecto a los museos, a lo que puede tener que ver con los museos, nosotros en Córdoba tenemos, yo considero, un atraso de décadas en pensar el museo de manera renovada, actual, problematizada, digamos. Entonces, ni que hablar que con esta crisis, digamos, todavía no llegamos no sé, a algunos planteamientos de hace 2, 3 décadas, no, no, está complicado en Córdoba en ese sentido. a ver, Cari, acá Ya están tenemos, haciendo un museo de autoconvocada de acá. ¿sí? Sí, ahí estoy leyendo Acá preguntan algunas cosas. qué están considerando les curadores. Bueno, Ah, qué buena pregunta esta. sí, sí, yo, bueno, no sé, no conozco, no, yo estoy participando personalmente en una colectiva que es TAF, que es trabajadores con X, de artistas feministas de Córdoba, bueno, de la cual pertenecer al colectivo es todo un honor y un orgullo. Pero no es tampoco particularmente de artistas o curadores, sino trabajadores del campo, ¿no? Que me parece que es más interesante, no sé, yo sí pienso que la situación para los curadores, esta situación que vivimos también es problemática como para pensar y pensar por dónde pasa el discurso curatorial, la narrativa curatorial, ¿no? También creo que hay algo ahí por hacerse, claramente. Sí, totalmente. Totalmente. Cari, nos quedan unos minutitos. Esto da para Bueno, hacer el sí, live 2. obvio. Eh, Sí. se van abriendo posibilidades de charla. A ver si hay alguna otra pregunta. Qué bueno esto que contabas. Inventemos un museo, sí, ya. Ujú. Justo ayer Santi Villanueva comentaba en una charla algo muy hermoso que hablaba de un museo tortuga. Después les recomiendo que busquen esa charla, que puede ser el museo que hay que Ujú, inventar, hablando de los nuevos, estos tiempos, ¿no? Que ujú. de cómo repensar también el tiempo del trabajo. Un museo de autoconvocados es perfecto. ¿Dónde están los museos hoy? A ver. Eh, bueno, me encanta. Acá hay hermoso. Ya hay un museo en. Ah, qué lindo. Bueno, Cari, ¿cómo dijiste que se llamaba este espacio que feminista que están, perdóname que así lo quiero saber un poco Está, más? bueno, ustedes tienen dos miembros del equipo de TAF, que son Sofía Torres Cosiva, creo, y que participan también de Autoconvocades. TAF, trabajadoras, eh, artistas, feministas Ahí de está, Córdoba. está buenísimo, porque creo que también estos espacios sirven para que vayamos justamente a esto de lo federal que habilita que empecemos a ver qué va sucediendo en cada una de las provincias. Por ahí se van trazando estas redes, decir, ah, mira, en Jujuy estamos también organizándonos y estas alianzas de las que preguntan también surgen de estos intercambios casi que Ujú, pocas veces se nos da la posibilidad de tener, ¿no? ujú. Bueno, Cari, Totalmente. me Bueno, ya. odio porque esto es como que quedó abierto, No, siempre no, las... no, no, todo bien, está perfecto, me parece bien. Sigan con Gervasio, perfecto. Muchas gracias. A vos y seguimos con esto y más. Si querés compartir, bueno, no sé cómo vienen, y perdón, Gervasio, te robo 2 minutitos de lo. Compartir también en espacios vinculados a la universidad el formulario, Sí, las clases y sí, tal, que pueda multiplicarse. dale, Lo que estamos haciendo creemos que es que circule así porque es la mejor dale, manera. Y perfecto. bueno, seguimos, Cari, Bueno, nos vemos acá, nos vemos muchas acá. gracias. Dale, dale, nos vemos. Chau, chau, gracias a todos. Bueno, se fue Cari. A ver ahora si puedo contactar con Gervasio.
encanta que haya muchas preguntas. Gervasio. Ujú. Acá está Gervasio. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos? Estuve escuchando. Bien, estuve escuchando ahí la charla. ¿Tenés alguna pregunta antes de que te presente? No, pero me surgieron algunas cosas para que charlemos. Perfecto, me encanta. Te voy a presentar de nuevo, aunque lo haya hecho al principio, por ahí hay gente que se sumó después. Vamos a charlar ahora con Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, que ya nos va a contar un poquito qué es. Comentaba al principio también que en parte de tener esta invitación doble para Cari, para hablar con Karina sobre Córdoba, ¿no? La situación en Córdoba y compartir un poco la pregunta en torno al autocenso y cómo están en Córdoba. Eh, También hablar con Gervasio fue una posibilidad de poder discutir y tener herramientas sobre la situación de la vivienda, de alquileres, viviendas, ya charlaremos en torno a esto. Pero bueno, yo en algunas, no sé si te compartí, Gervasio, algunas pequeñas herramientas, estamos en un estado de la cuestión de 2.600 personas censadas, algunos datos sobre cómo es la situación de la vivienda. Y bueno, teniendo en cuenta que por ahí tener esta posibilidad que el autocenso nos da de ir incorporando y teniendo diálogo con personas que vienen de distintos ámbitos, eh, poder escucharte y que nos cuentes un poco, bueno, primero que es inquilinos agrupados, y después si querés, con los datos que compartimos o las preguntas que te surgieron a partir de lo escuchado, hablar un poco o puntualizar, podemos ir y venir, sobre justamente nuestras condiciones materiales, que es nuestra vivienda, nuestros espacios, que generalmente suelen ser también nuestros espacios de trabajo, en muchos casos, ¿no? Lo dicho, te dejo la palabra y vamos charloteando. Bueno, gracias Vamos. por invitarme a charlar. Me parece muy interesante y inquilinos agrupados, yo escuchaba la charla que estabas teniendo y me sorprendía un poco por eh, las coincidencias, porque inquilinos agrupados nace de una invisibilización sobre el sector, sobre la necesidad de juntarnos y empezar a decir lo que nos estaba pasando cuando nadie ponía la mirada sobre el acceso a la vivienda en alquiler, por una tradición que tiene Argentina, que tiene que ver sobre todo con esta ilusión del sueño de la casa propia. Entonces, lo que empezamos a hacer es un poco lo que están haciendo ustedes, y es empezar a hacer censos desde las organizaciones de inquilinos e inquilinas de todo el país, porque el gobierno no mide la situación de los inquilinos, cómo vivimos. Entonces empezamos a hacer eso, empezamos a organizarnos y empezamos también a plantear que nosotros queremos decidir cómo alquilar y cómo vivir y cómo acceder a la vivienda. Que no sea solo el mercado inmobiliario quien opine, sino también nosotros. Así que cuando ustedes charlaban esto de que la crisis puso un poco en relieve la necesidad de juntarse, la precariedad en la que se encuentran, esto de compartir lugar de trabajo y lugar para vivir, es un poco parte de lo mismo, ¿no? Sectores invisibilizados que necesitamos empezar a juntarnos, a agruparnos,
a pensarnos nosotros y a tener voz en una lógica de muy desigual que existe frente a la privatización absoluta del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, pareciera que de un lado están los que necesitan la vivienda, los que necesitan un derecho como la vivienda, y del otro lado solo hay mercado, ¿no? Y lo que nosotros planteamos es que no, es que de un lado están los inquilinos y las inquilinas que tenemos la necesidad de hacer cumplir un derecho, y del otro lado no está el mercado inmobiliario, sino un Estado que tiene que hacerse cargo de esto y de lo cual queremos participar nosotros opinando y decidiendo. Buenísimo. Y en relación a esto, ¿cuántos son? ¿Cómo se fueron? ¿Con qué herramientas van trabajando? Contarnos un poco cómo es el funcionamiento. Sé también, no sé, en su momento la famosa ley de alquileres, ¿no? Como, viste que de los datos, comparto un poquito también para quienes están escuchando, de todas las personas censadas, por ejemplo, de las 2.600, 700 personas alquilan, y de estas personas que alquilan su casa, y por ejemplo talleres, también el 25, 23, 24% también alquila su taller. Esto por un lado, ¿no? Como tenés entre alquilas tu casa, alquilar tu taller por un lado, y como bien te decía, muchos también comparten espacios de alquiler. Por ahí también saber, que nos cuentes un poco esto, ¿no? Cómo son las herramientas para poder trabajar, cómo se fueron armando, y también esto que se llamó se entiende como la ley de alquileres, poco qué es, si tenemos herramientas para poder trabajar, pedir y cuáles son en torno a esto, como que que nos cuentes un poquito, así vamos sabiendo más. Nosotros somos organizaciones provinciales que, eh, que nos fuimos organizando de a poco en el marco de peleas muy concretas que tienen que ver primero con peleas locales, que tienen que ver con regular algunas cuestiones de leyes provinciales, y por otro lado, nacionales, como la ley de alquileres nacionales. Esos dos objetivos un poco fueron colaborando a organizar al sector, a formar organizaciones y a finalmente lograr conformar la Federación de Inquilinos Nacional, que es la federación que nuclea a diferentes organizaciones de inquilinos e inquilinas en todo el país. Es una organización de funcionamiento horizontal, que cada organización tiene sus reivindicaciones locales, en donde nos ponemos de acuerdo en las demandas nacionales para pelearlas todos juntos, y que tiene como su momento más importante hace un tiempo, cuando logramos que se vote primero en finales del 2016, se vote por unanimidad en el Senado la ley de alquileres, después se cayó el estado parlamentario, volvimos a presentar la ley en las dos cámaras, se votó en el 2019, en noviembre del 2019 en diputados, y hace un poquito más de un mes en la Cámara de Senadores, y finalmente se convirtió en ley, una ley muy, pero muy difícil. Fue la pelea por esa ley. Sufrimos un lobby muy importante del mercado inmobiliario, y luego de que se votó, ahora estamos en una situación de una pelea muy grande para que se cumpla esta ley, porque por supuesto el mercado inmobiliario está haciendo todo lo posible para que no se cumpla la ley. Claro. Acá, Gervasio, hay dos preguntas.
Una es cómo se puede proteger, te doy las dos juntas y vos después las contestás como quieras. Cómo se puede proteger de alguna manera la inestabilidad de los inquilines. Y por otra, alguien dice, bueno, le podré preguntar a Gervasio, Cecilia, si querés preguntarle, puedes preguntar, claro que sí. Bueno, ahí Marie está preguntando eso así que la saludamos a Marie desde aquí, desde donde estamos, en algún lugar. Eh, yo lo que creo es que la ley de alquileres fue el principio para la protección de esta inestabilidad o enorme desigualdad que hay frente al mercado inmobiliario. Y que ahora esa ley nos da, es una herramienta para que los inquilinos y las inquilinas puedan pelear para ese cumplimiento y para que tengamos mejores condiciones. La realidad es que la ley es un avance enorme en materia de derechos y que va a cambiar radicalmente la forma de alquiler en Argentina. Sabemos que es difícil, sabemos que es muy difícil, que el Estado no está preparado para llevar adelante la protección y el cumplimiento de una ley de este tipo, pero bueno, en esta pelea estamos ahora y sobre todo, sobre todas las cosas, que también lo decían ustedes en la charla anterior, la única salida es colectiva. En el acceso a la vivienda hay una lógica muy individual que tiene que ver primero con esta cosa de la casa propia, que es una pelea personal, es un camino personal, profundamente individualista, que lo que hace es que más o menos se legitime el sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, si yo me puedo comprar una casa, perfecto, si yo puedo heredar una casa, perfecto, y si no, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y en realidad lo que nosotros planteamos desde las organizaciones es el acceso a la vivienda, como es el acceso a la salud, a la educación y a tantas otras cuestiones, tienen que ser peleas colectivas porque son derechos colectivos, no individuales. Entonces, me parece que hasta que los inquilinos y las inquilinas no empecemos a ver esto de una forma solidaria y colectiva, es muy difícil que podamos hacerlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Existe la Cámara Inmobiliaria, que es, todas las inmobiliarias se organizaron, se agruparon y defienden sus intereses colectivamente. Existe la Cámara de Propietarios. Los propietarios se juntaron y defienden sus intereses colectivamente. Se juntaron también la Cámara de Administradores de Consorcio, entonces defienden sus intereses colectivamente, corporativamente. Lo que no existía era los inquilinos en esa misma lógica, ¿no? Entonces, creo que una de las peleas más grandes que tenemos hoy y por los cuales en estos días yo estoy teniendo tantas denuncias del mercado inmobiliario y esta persecución tiene que ver justamente porque hemos organizado un sector que genera otra fuerza frente a esta organización que tenemos delante, que es el sector que se dedica al negocio de la vivienda. Claro. Acá, a ver, tenemos otras preguntas. Ceci, que había preguntado hoy, ¿qué posibilidad hay que se extiendan los contratos hasta marzo? Eso por un lado, y después otra persona pregunta, ¿se sabe algo de la extensión del decreto? Es la misma pregunta porque el decreto lo que hace es extender los contratos automáticamente, estamos peleando por eso. La realidad es que los únicos que tienen la respuesta sobre eso es el gobierno nacional. Otra. Bueno, vos creo que las ves también, ¿no? ¿Qué hacemos si dueños o inmobiliarias no quieren cumplir la ley? Una buena pregunta. Bueno, denunciar, hay siempre mucho miedo en denunciar porque está en juego la vivienda y ese es el gran poder que tiene el mercado inmobiliario, es que mientras ellas hacen negocios nosotros tenemos la necesidad de un lugar donde vivir
entonces hay muy pocas denuncias y es importante empezar a denunciar en los organismos que se encargan de eso, ¿no? Que son, Que son Defensa del Consumidor, que son los Centros de Acceso a la Justicia, Defensoría del Pueblo, y también hay que decirlo, en muchas provincias del país no hay lugares para hacer denuncias contra inmobiliarias. Estamos peleando también para que se creen organismos, y no es casual que eso suceda o que eso no suceda. Es porque el mercado inmobiliario se encarga de que el Estado no tome este tema. claro. A ver, otra, ¿se pueden pagar? Uy, ya, estalló la pregunta. Eh, se puede, ¿qué hacemos los dueños? Perdón, que esto, hoy hice mi denuncia, ¿qué hacemos si el dueño ya está esta? Pregunto, ¿se debe pagar sellados para un local en provincia de Buenos Aires? Yo hice mi denuncia hoy, y otro, los alquileres están subiendo un 60% a causa de dueños asustados por la ley de alquileres. ¿Se está trabajando con eso? Bueno, tenemos 2 o 3 preguntitas. Sellado hay que pagar en provincia de Buenos Aires para local comercial. Y después, los alquileres están subiendo un 60% a causa de dueños asustados por la ley de alquileres. ¿Se está trabajando en eso? Bueno, parecen es cuando la televisión te hacen preguntas con la respuesta, ¿viste? Ya. Porque los precios no suben por cuestiones sentimentales, como el miedo o la pasión. Los precios suben porque son golpes de mercado, porque básicamente lo que quieren es que nos golpeen, ¿no? Nos fijen condiciones que nos hagan resignar de pelear por cualquier tipo de derecho, ¿sí? Y no es que una ley sube los precios. Lo que sucede es que tenemos una corporación completamente cartelizada, organizada, que frente a la votación de la ley lo que hace es sembrar el miedo, plantearnos que la ley es peor para los inquilinos, porque en realidad lo que quieren es que dejemos de pelear por lo que nos corresponde. Entonces, yo a la pregunta esa lo que respondería es, hasta que no estemos mucho más organizados y hasta que no logremos leyes que regulen mucho más el mercado inmobiliario, bueno, vamos a estar en esta, ¿no? En una pelea constante. Creo que ahí, bueno, tenemos 10 minutos todavía. Genial, claramente, a ver. Bueno, extenderán el decreto, creo que es un poquito esta la misma, o extenderán el decreto, muchos estamos muy complicados, es casi imposible, sí. A ver y no quieren emitir, ya hice la denuncia en defensa, no quieren emitir factura, esto, a ver si vos ves ahí. Sí. Sí, claramente, estallan las preguntas porque todas estamos en situaciones en relación a nuestros alquileres, en las situaciones de extrema precariedad y también desconocimiento, ¿no? Como esto, a qué lugares uno puede ir a hacer la denuncia, qué puede exigir, a quiénes dirigirnos, quiénes nos pueden acompañar en ese proceso. Ustedes acompañan en la federación, asesoran, uno puede contactarse a través de qué medios, cómo, para que estas preguntas que estamos haciendo en el live se puedan hacer y se puedan multiplicar. ¿Cómo es esto, Gervasio? Sí, nosotros tenemos asesoramiento ahora online, antes presencial. En este mes hemos recibido 1.500 consultas, que todo lo que hacemos lo hacemos de forma completamente gratuita y nos cuesta mucho responder todo rápido.
Eh, Antes, cuando era presencial, era mucho más fácil, pero, y además tenemos consultas de todas partes del país. Me imagino. Para responder todo el asesoramiento, lo hacemos a través de la web, que es inquilinosagrupados.com.ar/asesoramiento. Ahí se llena una planilla con la consulta y respondemos todo por mail. Y además en la página web nuestra tenemos un montón de información porque medio que hay que ser un experto en código civil para alquilar una vivienda, porque si no el mercado inmobiliario se aprovecha completamente porque justamente no existe el Estado. Como en Argentina está completamente privatizada la vivienda y además está privatizado el acceso a la vivienda, o sea, vos para acceder a una vivienda tenés que entrar a una inmobiliaria, y en la inmobiliaria te fijan las condiciones del mercado, y la inmobiliaria no está controlada por el Estado, y entonces después alquilás una vivienda y sobre el propietario y las reglas para alquilar tampoco hay Estado. O sea, se ha privatizado absolutamente todo, o se ha generado como un Estado paralelo a espaldas del Estado que debería controlar, etcétera. Bueno, la pelea es pero muy desigual y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la información y en la denuncia. Te hago una preguntita en relación, por ejemplo, a los espacios que tienen función como un taller, un espacio de arte, un espacio cultural, ¿no? Hay algunos, en torno a los alquileres, hay algunos acuerdos que difieran al común denominador de los alquileres cuando es así, hay cosas donde se podría uno decir como ese espacio de trabajo. ¿Hay alguna particularidad en torno a esto? ¿O No, no? no, hay dos formas Sí. de alquiler, el comercial y el de vivienda. El de comercial no distingue en nada. O sea, Eh, el taller es comercial, con este espacio de trabajo donde vos vas a pintar y es un espacio comercial. Y eso implica, Exactamente. eso implica, digamos, que en qué modifica en relación al otro, que tenés otro tipo de impuestos, ¿cómo es? Que tenés, que tenés otro tipo de reglas. Por ejemplo, Ujú. antes de que se vote la ley de alquileres, el Sí, contrato de alquiler comercial, vos podías hacer un contrato mínimo de 2 años, pero en vivienda eh, ahora es de 3. Bueno, ahora cambió de vuelta el comercial y de vuelta es de 3 años. Pero después lo que tiene que ver con expensas, con regulación del precio, por ejemplo, la regulación del precio del alquiler de vivienda ahora está regulado por el Estado. Hay un promedio entre inflación y salario y se te tiene que actualizar el precio por ese índice que elabora el Estado Nacional. Con respecto a comercio, no. No hay ningún tipo de regulación. Por lo tanto, si te quieren aumentar cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año, un 80%, el dueño del local lo puede hacer. Y eso es terrible para cualquier sector del comercio, porque suponete que tenés una buena situación económica, en donde aumenta el consumo, el dueño del local hace la cuenta en un segundo y te dice, bueno, te voy a aumentar. Ahora que hay mejores condiciones económicas, te voy a aumentar. Bueno, entonces vos ese aumento lo tenés que trasladar al precio. Vos lo trasladás al precio, hay menos consumo. Hay menos consumo, está todo mal en la economía, todos para atrás de vuelta y después todos nos preguntamos, che, ¿qué pasó que están todos los locales comerciales cerrados, que nadie alquila, que nadie puede alquilar? Bueno, la realidad es que es un sector, como todos los sectores rentistas, eh, muy parasitario. claro, pero o sea, los espacios culturales para los alquileres es un espacio comercial, ¿no? Como, o sea, genera, claro, Claro, sería, que tienen un sistema diferente para la habilitación, el centro cultural, pero en términos de alquileres, eh, un alquiler de un centro cultural. Lo digo esto porque apenas empezó la cuarentena, un montón de centros culturales se comunicaron conmigo para decirme, che, claro, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Qué hacemos? Si no podemos abrir, ¿por qué tenemos que pagar? Bueno, la realidad es que hasta que no salió el decreto,
que suspende los desalojos y que te da la posibilidad de pagar las deudas en octubre, no había nada legislado sobre eso. Por lo tanto, cuando hay buena situación económica, los tipos te pueden aumentar. Ahora, cuando hay una mala situación económica y no podés abrir o vendés menos o lo que sea, ahí ya no es socio el dueño. Ahí dice, mira, te tenés que hacer. Yo lo que creo es que en Argentina hay que tener una ley que regule el comercio, el alquiler de comercio en Argentina, que haga que no puedan aprovecharse como se aprovechan. No tiene sentido que un centro cultural pague 80.000 pesos por mes y a una cuadra otro centro cultural pague 120.000 pesos por mes. Y se puede imaginar, pensar que puede surgir algo así como un alquiler cultural, o sea, que así como está el alquiler para vivienda, está el alquiler cultural que tenga como nuevas leyes, legislaciones, como se denomine, como que tenga otras dinámicas que justamente dan cuenta las vidas y los usos que tiene, que lejos o muy disímiles son de un local comercial, ¿no? Totalmente. Es más, ahora, por lo que tengo entendido, se está empezando a discutir una ley de alquiler comercial en el Congreso Nacional, y yo estoy convencido de que si el sector de la cultura, el sector del espectáculo, de los que alquilan, del sector de la cultura, el espectáculo, las artes, etcétera, no se meten en esa discusión, puede ser peor. Entonces yo lo que estoy empezando a decirles es, che, miren que en el Congreso se va a discutir una ley de alquiler comercial, tienen que meterse, porque tienen que ser los inquilinos de las artes o de la cultura quienes decidan cómo quieren alquilar, porque si no, los que sí van a participar son las cámaras dueñas de los locales comerciales de la cultura. Claro, claro, claro. Bueno, tenemos un trabajito ahí por pensar ahora también de artistas autoconvocados. Bueno, nos quedan 3 minutitos que quisiera reponer a ver si hay alguna pregunta que está bueno contestar antes de despedirnos. Está buenísimo esto del alquiler cultural que comentás, porque analizar profundamente también la herramienta del autocenso para esto, decir, bueno, a ver, hemos autocensado tantas personas, la autocenseta también es una herramienta que podemos llevar para dar esa discusión, ¿no? A ver qué dicen las compañeras. Acá en San Peña, 3 de febrero, una inmobiliaria decía con sus propietarios que los gastos que deben ir por ellos se los iban a trasladar al inquilino, con esto un monto de 11.000 a 16.000. Empecé los trámites por incumplimiento y la inmobiliaria no sé cómo se enteró y no me renuevan. He visto muchos que ponen el recibo debe triplicar el monto del alquiler. ¿Qué le pasa a Argentina? Ah, bueno, acá ya, a ver. Si dije algo de la expansión, si se dijo algo de la expansión del decreto, creo que sí, que lo hemos compartido. Salió nueva ley de inquilinos, pero los alquileres aumentaron demasiado, esto que conversábamos recién. Ah, bueno, acá está, lo del alquiler cultural que nos comentabas. ¿Y cómo podemos, te hago la preguntita yo, cómo podemos entonces empezar a participar, poner el cuerpo ahí, y para empujar este alquiler cultural? Quedan 28, ay, dice que quedan 27 segundos. No, la clave es que el secreto es bueno, juntarnos. sí, juntarnos totalmente. Antes de que sea tarde. Gervasio, me está corriendo Instagram, te mando un abrazo a los 3 Yo también segundos. otro.